y ahora aparecerá Don Íñigo. A ver, Ahora sí. aquí estamos. Ahora tengo a Don Íñigo aquí con nosotros. ¿Qué, Dani? ¿Cómo va, Íñigo? ¿Cómo Pues bueno, estamos pasando este confinamiento? pues con resignación, ¿no? Con calma y bueno, a hacer todo lo posible, cada uno a poner nuestro granito de arena para pasar esto cuanto antes. Sí, yo creo que sí. Va a ser complicado y no sé, supongo que estás en casa, en Zaragoza, y no sé Y cómo tenéis bueno, por allí el tiempo, pero aparte aquí estos días ha estado nevando, se mira por la ventana y aún cuesta más el no salir. efectivamente, daban unas ganas de romper las normas que para qué. Oye, le Bueno, vamos a... de hecho, hay alguno que las ha saltado, y lo han pillado. Hay alguno que lo ha saltado y se las ha... Y sí, sí, los drones estos días están en busca y captura, parece, de Sí, la gente sí, que está por ahí ya, por la ya me montaña. enteré ya. Pero bueno, oye, a ver, primero de todo, preséntate un poco, porque claro, nosotros aquí hemos estado presentando, sí, montañero, alpinista, abogado, y supongo que hoy todo el mundo estaba esperando aquí un tío con traje, pero el No, no, traje no. no lo vemos. No, el traje ni lo veis ni lo veréis. Raro será que lo veáis. No Tenía soy, preparada la soy, corbata, ¿eh? Por como si teníamos... dice, sí, como dice mi maestro José María Nasarre, soy un jurista típico. Entonces rompo un poco los esquemas, ¿no? De la imagen que tenemos todos del jurista o del abogado. Sí, sí. A ti se te puede encontrar con la ropa del esquí de montaña, con los pies de gato, con la Eso es, mochila, sí, sí, será más pero el fácil, será traje más lo fácil. encontramos en la maleta, ¿eh? Pero el Al, traje no lo juzga- al encontramos en la juzgado maleta. voy, pero me cuesta ponerme el traje. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos un poco por ti, ¿no? El traje de guapo, dice, Nepa. Empezamos El, un el pifos. poco por ti y luego entramos un poquito en materia, que Venga, supongo que hoy tendremos aquí muchas preguntas, muchas historias. pues vamos a Yo, tope. pues yo por lo que sé de ti, eres un tío que viaja, que amante de la montaña. Sí. Explícanos un poco, qué sitios que son los que más te gustan? ¿Cuál es tu rinconcito preferido? Vamos Bueno, a a ver, empezar por lo vamos a bueno empezar primero. por quién soy yo y así ponemos a la gente en órbita. Bueno, Ah, yo vengo bueno, soy aragonés, nací en Zaragoza, aunque ahora vivo cerca de Jaca, en la montaña, para estar más cerca de lo que es mi pasión. Y bueno, es lo que al final he ido con trabajo y con años, bueno, pues he conseguido que esa pasión, que son las montañas para mí, pues también sea mi medio de vida. Entonces, bueno, yo me hice la licenciatura en Derecho y después me especialicé en un máster que hay en la Universidad de Zaragoza, que es de Derecho de Deportes de Montaña, y ahí fue el momento en el que un poco me cambió la vida, ¿no? Dije, ostras, por fin he conseguido cómo encajar esa formación que tengo con lo que realmente me apasiona. Y bueno, pues empecé a dedicarme un poco a esos temas, tema del jurídico con el medio natural, tema de seguridad, y un pelín más tarde hice la formación de guía de montaña y soy también técnico deportivo en media montaña. Entonces, bueno, digamos que auno esa faceta de practicante a nivel individual, de profesional y también de esa visión jurídica, esa visión técnica, ¿no? Del mundo jurídico. ahí está. Yo por eso hoy animo mucho a toda la gente que nos vaya a ir siguiendo de las preguntas que tenga, porque a mí me encanta, yo tengo que decir que soy yo quien propuse esa charla con Íñigo, porque a mí me encanta. Aparte de que lo sigo y sabes tú que cada vez que haces una ponencia o una charla Sí, voy, me encanta hablar con él porque muchas veces nos encontramos eso, con gente que trata accidentes de montaña o que tal y que cual, pero luego sabes que realmente ellos no están ahí. En cambio, tú eres un tío que se puede hablar y se puede hablar transparente, porque uh-huh. los has, ¿cómo se dice? Vigilado, no, vamos, has estado delante de accidentes de montaña, los has sufrido, has Sí, tenido juicios por y para ellos, entonces no es aquello de decir, no, no, es que hay que ir con cuidado y tal y que cual, y tú no has dicho nunca aquello de, es que si la gente hiciera las cosas con cuidado, los accidentes no pasarían. No, los sí. accidentes siempre van a estar. Sí, efectivamente los accidentes van a estar, ¿no? Somos humanos y el principal problema que tenemos es este, ¿no? Decía, creo que era Wolfgang Jülich, el escalador alemán,
que el músculo más importante en la escalada es el cerebro, ¿no? Bueno, el cerebro es muy importante, las piernas, los brazos son muy importantes, pero si vamos a esa imagen de que muchas veces pensamos con el estómago, ¿no? Pensamos más con la motivación que racionalmente, ahí es donde realmente tenemos el problema, ¿no? Muchas veces tenemos muy claro cómo hacer las cosas, tenemos muy claro nuestras limitaciones, pero de repente nuestro cerebro deja de pensar, empezamos a pensar con el corazón y hacemos lo contrario de lo que teníamos pensado, ¿no? Una frase, tú que como eres un poco fan mío, y se agradece, Dani, una frase que digo mucho, ¿no? En las conferencias y en charlas es cuántas veces hemos dicho en el momento de estar haciendo una actividad o cuando hemos acabado, cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos qué cojones hacía ahí, ¿no? ¿En qué momento he decidido meterme en ese marrón? Bueno, somos responsables de lo que hacemos, pero claro, si somos responsables de alguien, ¿no? Si está llevando a alguien a la montaña, tenemos que cambiar la manera de pensar, ¿no? Que no debemos nunca pensar eso de qué cojones hago aquí. Sí, luego esto lo retomaremos porque ayer se lo decía a toda la gente cuando te presentaba y les dije, a mí hay una cosa que me quedó clarísima que me enseñó Íñigo, que es que nunca llevo a la montaña a, siempre voy con. Claro. Bueno, que ahí hay que ir también, ¿eh? Hay que llevar a gente a la montaña, pero ahí sí que hay que andar con muchísimo más cuidado. Y sobre todo hoy en día, que bueno, la montaña, igual que la sociedad, está cambiando, ¿no? Todos tenemos clarísimo, los que nos dedicamos profesionalmente a la montaña o al medio natural, desde algún punto de vista, todos tenemos clarísimo que esto cada vez es más un producto, o parte de la montaña cada vez es más un producto y cada vez es menos esa pasión compartida con un amigo, con tu, ¿no? Esa imagen de los compañeros de cordada míticos, ¿no? Siempre pongo la imagen esa de Rabada y Navarro, por ejemplo. Eso existe, pero hoy en día hay mucho más porcentaje de gente que es consumidor de montaña que, digamos, montañero, ¿no? Con comillas. Pues mira, ya que me dices esto, te voy a hacer la misma pregunta que le pregunté ayer a Aina. ¿De dónde crees que proviene este nuevo boom de la montaña? Porque parece que las montañas han salido hace 10 años, antes no estaban, no existían. Sí, Estabais tú, yo y 4 más, y ahora parece que, oye, tú, la sí. montaña es la Bueno, estrella de todo. pues yo creo que no hay una razón exclusiva y probablemente habría que ir preguntando a muchísima gente para ir viendo, ¿no? Qué sensibilidades les llevan. Sí que está claro que somos cada vez una sociedad mucho más urbana, estamos más alejados del medio natural, estamos más alejados del contacto con la naturaleza, ¿no? Los ejemplos que se ponen muchas veces, ¿no? De que los niños no saben de dónde viene la leche, no saben de dónde sale una ensalada, una lechuga, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es verdad que eso es un aspecto y otro es que cada vez somos una sociedad que busca más el diferenciarse, en cierto modo, ¿no? El intentar, en según qué aspectos, el individualizarse. Y fíjate tú que lo mismo que pasa con la montaña pasa con las carreras, ¿no? Hace 10 años no corría nadie y hoy, bueno, lo de las carreras urbanas, amateurs, profesionales, por montaña, por media montaña, por 10 kilómetros de 20 de 100 es una locura también, ¿no? Y si te fijas, lo que busca mucha gente es la manera de identificarse, pues como estamos moviendo nosotros ahora, ¿no? A través de la red social. Cómo conseguir esa camiseta de finisher, el hacer el kilómetro en un segundo menos, en la foto en el sitio tal. Pues, bueno, se ha convertido en un producto. Y lo que tenemos que tratar es que, porque sea un producto, uno se siga respetando ese medio natural y no se pierda la esencia de lo que es la montaña, ¿no? De lo que es el medio natural, que hay una serie de reglas no escritas muchas veces que han ayudado a conservar la montaña como hasta ahora, a conservar esas actividades como hasta ahora, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Ayer ves, son cosas que en todas estas charlas de montaña vamos sacando.
que hoy en día los tracks, las aplicaciones, etcétera, etcétera, lo ponen más a mano, pero muchas veces no es la línea buena que llevar hasta donde tenemos que llegar. Eso es, Más claro. vale, pues, cogerse a un técnico de montaña, a un guía de media y empezar a salir o saber de qué Sí, va. Y el pues otro día que ahora nos está siguiendo Ana Sauló, que además es dietista, nutricionista, pues también lo hablaba, de que muchas veces a la montaña y sin llevar ni un botellín de agua. claro, esa inmediatez, ¿no? que buscamos en todo en la vida social, que somos capaces de esperarnos 3 días a que nos llegue algo, ¿no? que hemos comprado, lo tenemos que tener en 24 horas y si es menos mejor, también pasa en la montaña. No quiero o no se sigue la progresión lógica, ¿no? De la gente que hemos crecido en los clubes, que te llevaba gente, que hacías un curso, que te ibas formando poco a poco, sino que no, ya, lo quiero ya, quiero ir a tal sitio y quiero ya. Y hay mucha gente, ¿no? Pues en el Pirineo, ¿no? Que su primer 3000 es el Aneto o que su primer 4000 en Alpes es el Mont Blanc. ¿Por qué? Porque son los más altos y es lo que llama. No va a llamar que haga la pica de Stats, no va a llamar que haga el Posets, no va a llamar que haga el Balai. Llama que haga el Aneto, que es el alto, ¿no? Ujú. Pasa pues, en muchísimos aspectos, pasa igual. Mira, en eso hoy cuando miraba el que hablar contigo y tal, me ha hecho gracia porque, bueno, como yo soy muy aficionado a la fotografía y estos días también estoy viendo muchos tutoriales y demás, lo trasladaba, una cosa que trasladaba a ti, que una de las cosas que decían es, no hace falta irte a la República Dominicana o a un sitio paradisíaco para sacar buenas fotos, empieza a practicar en el jardín de tu casa. Sí, Y tú, cada vez que, sí, cuando estás aquí y allá, yo te sigo que estás en Chamonix, aquí y allá, pero cada vez que llegas a casa, hoy me he hecho este pico, mañana me he hecho el otro, hoy esto fue una salidita por aquí por el jardín de casa. Y creo que eso lo que hace es enriquecer y enseñar. claro. No, digamos que igual que pasa con la fotografía, con un montón de materias, eh, para aprender, para escalar bien, primero tienes que andar, ¿no? Tienes que ser una persona medianamente ágil, medianamente en forma y a partir de ahí la escalada te dará mejor o peor, ¿no? Con el esquí va a pasar parecido, ¿no? Tú puedes aprender a esquiar por tu cuenta, puedes aprender a esquiar con un profesor, pero tu estado de forma, tu capacidad física va a influir en la facilidad o en la rapidez con la que llegues a eso, ¿no? Y el medio natural, que como hablábamos antes, cada vez es más ajeno al hombre común, ¿no? Hay que patearlo y hay que mamarlo y hay que sentirlo antes de meterte cerca de tu límite, ¿no? O sobrepasando tu límite. Hay que ir sufriendo ensayos, errores en laboratorio, digamos, en sitios pequeños, en sitios que tengamos controlados y a partir de ahí vamos a ir evolucionando, ¿no? Con ese aprendizaje que nos va a dar el jardín de casa, la montaña de al lado de nuestra ciudad, el ir andando por el campo, el ir corriendo por el campo, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, sobre ti, cuéntales a todos, yo ya lo sé, pero cuéntales a todos. A ver, Íñigo tiene 2 cumpleaños. No uno, no, tiene Yo 2. tengo, sí, tengo 2 cumpleaños, el oficial, ¿no? El que viene en el registro civil, que fue es el 21 de febrero, y otro que está por venir, ¿no? Que será mi primer cumpleaños, que es el 1 de mayo. Bueno, pues sí, un accidente que tuve el año pasado en Alpes, haciendo esquí de montaña. Caí 30 metros en una grieta y bueno, pues tuve la inmensa suerte porque, bueno, si podemos achacar a determinada mala suerte el accidente, ¿no? Que yo creo que la mala suerte y los accidentes están muy peleados, no existe, ¿no? La suerte influye en el resultado del accidente. Bueno, pues caí 30 metros o prácticamente 30 metros por una grieta con la suerte milagrosa de que no me hice nada. No me hice nada más que brechas, heridas, casco reventado. El casco me salvó la vida, según me dijo la médico. Y bueno, pues la suerte es que iba bien acompañado, que llevaba el material adecuado, que tenía los conocimientos adquiridos de lo que es una grieta, de lo que es el entorno en el que te vas a mover. Y bueno, pues en cuanto me detuve, pues metí un tornillo y pude anclarme. Mis compañeros bajaron a buscarme, aunque el rescate al final lo hizo la gendarmería francesa. Pero bueno, pues 24 horas de observación en el hospital
y pues eso, otro cumpleaños, ¿no? Otra fecha que celebrar. Muy bien. Pero ves, en ese aspecto, yo, ostras, otra cosa que me hace más fan tuyo. Otra persona como tú, guía de media montaña, etcétera, etcétera, lo esconde, se calla, no dice nada, hostia, no lo voy a plantear porque, oye, yo soy guía de media montaña, aparte soy perito en accidentes, no, esto, oye, no ha pasado. No. Tú sacaste las fotos del casco, hiciste un redactado que me leí de pe a pa del por qué, de que en Sí, cuanto caíste empezaste a silbar. Y yo creo que hoy en día también es un poco lo que falta. Esto de esconder los accidentes. Yo, simplemente de lo que leí de tu accidente, yo aprendí. sí, es que, bueno, eso está muy claro, ¿no? Estamos, otra vez vamos a meternos con la sociedad, estamos en una sociedad que parece que no tolera el error, ¿no? Que todo tiene que ser perfecto y que todo tiene que ir fluido y en línea. Y no, pues somos humanos y nos vamos a equivocar. Y nos tenemos que equivocar. El problema es ocultar los errores que estamos cometiendo. Porque yo Ujú. ese día cometí errores y mi grupo cometimos errores y lo hablamos y los tenemos muy claros y los tenemos asumidos. Pero si yo me lo callo, si mis compañeros se lo callan, de ahí no vamos a aprender. Vamos a quedarnos en el qué mala suerte que me caí y ya está, y no ha aprendido nadie nada. ¿Vale? Yo espero que del relato, tú dices que has aprendido, espero que del relato haya aprendido gente, ¿no? Que para eso está. No me considero ni mejor ni peor, simplemente he tenido una experiencia y creo que hicimos cosas mal y las cuento y creo que hicimos cosas bien y las cuento porque hay que aprender, porque todos somos susceptibles, ¿no? de que nos pase algo y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con la sociedad, ¿no? Tenemos que ir Ujú. cada vez a ser más colaborativos, más comprensivos con el error, ¿no? Y pues eso, ¿qué ocurre? Que hoy en día, pues enseguida que dices que me he equivocado o que me ha pasado esto, pues va a venir uno a tirársete al cuello porque fíjate tú, porque no sé qué has hecho, ¿no? Y críticas, el más crítico he sido yo seguro, pero críticas también he recibido, ¿no? Entonces, bueno, las críticas más duras que las que me he hecho yo no me las va a hacer nadie y ahí está, ¿no? Para aprender. Y es que es un poco lo que entiendo yo que hay que ser, ¿no? Hay que, bueno, ser humilde. Sé que no voy a hacer todo en esta vida perfecto, nadie lo vamos a hacer. Y si de mi error puede aprender alguien, o de mi error o de mis aciertos puede aprender alguien, ya habrá merecido la pena el accidente, ¿no? Muy bien. Mira, nos preguntan desde Gorgoaventuras. Parece que los guías solo se contratan para subir cimas. ¿Cómo le aconsejarías a la gente que también es interesante contratar un trekking sencillo? Bueno, pues afortunadamente no solo se contratan para subir cimas, porque yo soy guía de media montaña y yo me pego todo el verano fuera trabajando haciendo trekking, ¿no? Haciendo rutas de varios días y así. A ver, ventajas de encontrar un guía. Lo primero es que te lo va a dar todo hecho, ¿no? Te va a dar hasta la lista de material que tienes que llevar. Y puedes complicarte en el sentido de organizar tú o que te lo organicen otros, ¿no? Y lo segundo, va a aportarte un plus, ¿vale? El plus que también lo puedes conseguir tú a base de leer, a base de empollarte, a base de perder horas, ¿no? O invertir horas en dar vueltas al sitio al que vas a ir. Bueno, pues ese trabajo el día lo tiene hecho. Y sobre todo, y es una cosa que no se ve, ¿no? El 99,9% de los casos no se ve, un guía te va a aportar seguridad. Y te va a aportar seguridad probablemente de forma intangible, ¿eh? Porque te va a llevar a un ritmo, porque va a estar pendiente de las condiciones, porque va a tener controlado el entorno en el que mueves, o deberíamos, ¿no? Tener controlado el entorno en el que nos movemos. Con lo cual va a minimizar las posibilidades de que pasen cosas. Yo que, como sabes, estoy metido en temas de seguridad y me pongo a leer, eh, bueno, accidentes y así, y estadísticas, y ves que la actividad con mayor número de accidentes, mayor número de rescates y accidentes es el senderismo, ¿vale? Una actividad que todo el mundo considera fácil, ¿vale? Que todo el mundo considera muchas veces que, bueno, no hay que tener una preparación específica, no hace falta un material específico, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como se mete todo el mundo, y es verdad que se puede meter mucha más gente, pues hay más accidentes. ¿Vale? Pero yo eso es lo que me pego haciendo todo el verano y yo, que llevo años currando de guía y no he tenido ni un esguince.
No he tenido nadie que abandonar una actividad yendo conmigo por una lesión. Y no me considero yo especial por eso, ¿eh? Porque tengo muchos amigos guías y es lo habitual, ¿vale? Entonces, eso que no se puede cuantificar, que no se puede valorar, pero eso es lo que aporta un guía, ¿vale? Que con un guía es muy, muy, muy difícil que te pase algo. Creo que, vamos, te ha quedado clarísimo. Mira, tenemos aquí, ya tengo a mi compañero pistero, que claro, que además, como hemos puesto desde la Asociación de Pisteros que te teníamos aquí, porque tenemos a Íñigo ahí como asesor, digo, vamos a ponernos la mano derecha, que a mano izquierda Íñigo es peligroso. Ya me pregunta, esto se la respondo yo, me pregunta de que dónde se puede leer esto, porque de estos errores se aprende. Sí, bueno, luego si quieres te paso el enlace y... Sí, bueno, yo lo leí en tu Instagram. En tu Instagram pusiste... Sí, pero bueno, está en el estudio de accidentes que sacamos desde el Comité de Seguridad de la FEDMEC, que lo tenéis, si ponéis Estudio de Accidentalidad 2018, ahí sale, ¿vale? Está para descargar en PDF y ahí lo tenéis. Al final, después de todo el estudio, se hace siempre una lección aprendida en la que se cuenta algo que ha pasado, ¿vale? Y bueno, pues ahí está contada la historieta. Muy bien, muy bien. Si tuvieras que elegir un rincón de montaña preferido, Íñigo. Esa pregunta no se puede hacer, Dani. ¿Para qué? ¿Para no desvelarlo? Es que no, claro, a ver, si me dices para andar, te diría unos, para escalar te podría decir otro, para hacer esquí en montaña te podría decir otro. Esto queremos decir, si Íñigo ahora desaparece, ¿dónde lo buscamos? En la montaña. En la montaña. Sí, hombre, en la montaña seguro. Y bueno, si hay que decir un sitio de Pirineos, te digo que la cara norte del Viñemal. Y si de fuera de Pirineos, ¿dónde nos aconsejas ir? Y de fuera de Pirineos, pues de lo que conozco ahora, Alaska. O sea, Alaska, Canadá, perdón. Canadá, perdón. Canadá, muy bien. Últimamente lo que se habla muchísimo, con todo esto que estamos hablando, es de la cultura de montaña, que la gente no tiene cultura de montaña, que hay otros países. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo lo trabajamos? A ver. Yo ya te creo dije que ya te dije que poner contra las cuerdas, ¿eh? Estás de examen, ¿eh? A ver, yo creo que tenemos que ser realistas y la cultura de montaña que nosotros conocemos, ¿no? Que la gente que llevamos más de 10 años, por poner un número, haciendo montaña, esa probablemente acabe con nosotros, ¿no? O sea, nosotros acabemos con ella. Porque, los tiempos cambian, ¿no? Y la evolución cambia. Hoy en día, lo que antes era, ¿no? Pues los que hemos leído libros míticos o de montaña, eso ya no existe. Porque eso hoy es un tweet, es un vídeo, es un... ¿no? Sí. Hoy está todo mucho más mediatizado, no digo que sea malo, ¿eh? Pero ha perdido un cierto aura de misterio, ¿no? Que es lo que yo creo que tenía en buena parte el alpinismo clásico, ese montañismo de expedición, de búsqueda, ¿no? Que se pueden hacer cosas nuevas, eso está claro, ¿vale? Quedan sitios por subir, quedan sitios por recorrer, pero la tendencia hoy en día parece que es a hacerlos de manera distinta, a hacerlo más rápido, a hacerlo sin cuerda, ¿no? Hay como un cambio. Digamos que se ha deportivizado la montaña, entiendo. Muchas veces es más importante el resultado que la actividad. Sí, está claro. Y en este aspecto, tú que viajas, tienes la suerte de... ¿Qué país envidias en el aspecto de cultura de montaña? ¿O con quién te gustaría verte reflejado en unos años? Esa es muy perra, ¿eh? Esa pregunta es muy complicada, Dani. A ver, a mí me gusta muchísimo, quizá porque los tenemos más cerca, ¿vale? Me gusta muchísimo de Francia el que ves 2 generaciones por encima de la tuya y de la mía en el monte. ¿Vale? Sí. Probablemente, o sea, en España, Andorra, Península Ibérica, yo creo que el nivel o la edad media de la gente que sale al monte, ¿no? Pues pueden ser los 40 años
contando con que hay gente pues de más de 50, de más de 60, pero poco, ¿no? Y en Francia es muy habitual ver gente de 70 años y gente más mayor haciendo montaña, saliendo al monte. Entonces, me da envidia, ¿no? En cierto sentido, esa generación, esas dos generaciones que nos llevan de ventaja. Mm, está claro. Luego, pues hay cosas puntuales o hay zonas puntuales que sí que ves que tienen ahí un pozo especial, ¿no? Pero no sé, no. Esa pregunta la dejo en blanco. Vale, en todo esto siempre aparece lo que nos ha aparecido aquí otra vez, el efecto Killian. Ujú. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Va, del efecto Killian. Sale en cada charla, ¿eh? En cada charla aparece o Sí, el sí, efecto sí. Killian o el efecto Bueno, de Carlón. pues Estos ya. efectos parece que ya son A como ver, el cambio climático. mira, Salen en todas las charlas. sí, con el efecto Decathlon, que es más fácil, ¿no? La gente dice que, es que con el Decathlon todo el mundo, ¿no? Ahora cualquiera va con unas botas de Decathlon y no sé qué, no sé cuántos. Ya, pero el efecto Decathlon es precisamente que va con botas, que se iría con las Ahí zapatillas de correr. Con lo cual el efecto está. Decathlon no hay que verlo únicamente con ese sesgo negativo, ¿no? Con el que lo ve la gente. Y el efecto Killian, yo llevo años diciéndolo, que el problema del efecto Killian es que no se vende, y no digo él, ¿eh? Yo sí que le he leído y le he oído, pero no se vende cómo planifica lo que hace. No se vende cómo se entrena para lo que hace. La preparación que lleva, y no digo física, preparación técnica y preparación de conocerse el terreno, de conocer el monte, de conocer la actividad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hecho de falta del efecto Killian, que solo se le vende, y no digo él, solo se le vende desde los medios de comunicación el que corre mucho, el que hace, fíjate tú, el descenso de la Norte del Logro, el que va solo, tal. Pero no se vende el qué currículum llevo, currículum personal, no currículum de títulos ni nada, sino cuántas horas en la montaña llevo para conseguir poder hacer esto. En ese aspecto, te voy a hacer una puntualización de cuando tú y yo nos conocimos. Acuérdate que habló Aimar Navarro y comentó lo Uh-huh. mismo. Aimar Navarro igual, solo se vende las líneas, la avalancha y tal, y Aimar explicó que él no llega, se calza los esquís y se tira. Él va a hacer Claro, test de nieve, mira el día, mira la hora. eso es. Eso no se Pues vende. Y ese, Aimar ese nos es, lo estuvo explicando. claro, ese trabajo que es un poco el trabajo oculto que hace un guía, ¿no? Que hacemos los guías que comentábamos antes, es lo que no se ve. No se ve porque hoy consumimos cosas de 15 segundos, de un minuto, ¿no? Ahora que estábamos todos en casa nos metemos a ver películas, pero si no nadie ve películas, casi no. Vemos una serie que en media hora me la pimplo. Y eso, de Kilian ves el vídeo y claro, guau, qué guay, qué pasada, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Nosotros, que los que tenemos más formación, más cultura de montaña, entendemos que hay mucho trabajo detrás de eso, ¿no? Aunque solo sea físico, aunque solo sea de preparación, pero eso no sale. Entonces, ¿cómo conseguimos que el que está en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Zaragoza, así viendo a Kilian, entienda por qué puede hacer eso, ¿no? Es un poco, yo lo digo muchas veces, igual me lo has oído. Aquí en España ha habido campeones del mundo de motociclismo, de coches, de rallies, y la gente no salía con la moto como una loca por la calle, no salía como un loco por la calle, ¿no? Cierto. Nadie hablaba del efecto Alonso, del efecto Márquez, del efecto no sé qué, porque ahí existe el efecto Kilian, ¿no? Pues eso. Sí, sí. Mira, Ángel nos dice, me dice un amigo guía que las APPs y las guías de montaña están acabando con los guías. ¿Cómo gestionáis esto? Las app se refiere, supongo, a Wikiloc Las y sí, similar, ¿no? A que todo el aplicaciones. mundo tenga una ruta en el... Bueno, pues yo creo que es sencillo, ¿eh? Es ofreciendo más. Es decir, el guía Dándose puntos que el guía que va con los brazos cruzados y ponte detrás mío y sígueme, pues al final está haciendo de Wikiloc, ¿no? Con sí. piernas y cabeza y ojos, pero está haciendo de Wikiloc. Tienes que ofrecer más. Uh-huh. ¿No? Y el más es, pues, el tener controlados los horarios, el tener controlados los ritmos, el dar explicaciones,
el interactuar con la gente de los refugios, el crear un ambiente agradable. Ujú. Mira, a ver, Porque aquí no dice... si no nos pondrán un robot. Ajá. Kylian tiene unas características especiales que en su día ya se habló, pero claro, la conciencia de cada uno. Efectivamente, sí, sí. Pero claro, como vemos lo que, ¿no? Vemos esas imágenes, a todos nos llaman esas imágenes y todos queremos hacerlo. O no, o hay gente que dice, ostras, pues si él puede, yo también, ¿no? Pero, ostras, no, es que hay que dar mucho más, ¿no? Hay que hacer mucho más que eso de, no, no, es que yo estoy muy fuerte y puedo ir a tal sitio, a ver, puedes estar muy fuerte, pero ¿qué llevas detrás? ¿No? Si te acuerdas, cuando Kilian fue, creo, por primera vez al Himalaya, no se fue solo. No, no. Y probablemente se fue con lo que hay en activo hoy, o en su momento, con la gente más fuerte que había y la gente con mejor preparación y más experiencia en Himalaya. Se fue con Jordi Toses y se fue con Jordi Corominas. Sí, Ojo, sí. que ahí hay mucho, ¿no? Hostia. Entonces, ostras, si un tío como él, la primera vez que se va a una cordillera, se va con esos dos padrinos, algo quiere decir, ¿no? Y es que no es un tío muy fuerte que dice, voy a ver si me subo hasta ahí hoy muy rápido. No, no, que es un tío que planifica muchísimo, que prepara muchísimo, que curra muchísimo. Lo que pasa es que es muy aburrido de ver porque no tiene imágenes interesantes, ¿no? Oye, a ver, vamos a entrar ahí, vamos a calentar el asunto, Íñigo. Venga. Si normalmente decimos que los accidentes, si no 100%, el 90, eso me lo dirás tú, el 90 y no sé cuántos, son por fallo humano, si son por fallo humano, ¿todo accidente tiene un culpable? Bueno, un culpable no, porque vamos a considerar que culpable es un término jurídico, ¿vale? Pero si nos vamos a la barra del bar, ¿vale? Y hablamos de culpa a nivel de barra de bar, sí, sí, Sí. sí, o Claro, dos, ahí o voy. tres, ¿vale? Claro. Probablemente muchos de los accidentes que hayáis tenido o que hemos tenido, la culpa es nuestra, Ujú. ¿no? Yo decidí meterme en esa vía, yo decidí bajar ese día por ahí, yo decidí, ¿vale? Tomamos miles de decisiones cada día que salimos al monte, ¿vale? Más allá Ujú. del voy aquí de este día, en ese día, en esa actividad, tomamos 1000 decisiones, ¿vale? Y nos equivocamos, porque no sabemos todo, no tenemos capacidad de imaginar todo. Lo que decía antes, los sentimientos nos tapan realidades que no queremos ver porque nos van a joder el día, ¿no? El hacer caso Sí, al sí. cerebro y que pierda el corazón. Entonces, bueno, siempre, siempre, siempre se puede descubrir que hay una serie de causas, ¿vale? Porque esto muchas veces buscamos que haya como un martillazo que sea hemos cometido, ¿no? Es un poquito el tema, ¿vale? Siempre va a haber, como dicen por ahí, ¿no? No va a haber nunca el riesgo cero, no existe, ¿vale? No es peligro, es Mira, riesgo, ¿vale? Suele haber una concatenación de errores, una consecución de errores que nos llevan a que al final pase algo, ¿no? Y muchas veces el problema que tenemos es que esos errores que cometemos, ujú. como no desembocan en un accidente, no los consideramos errores. Claro. ¿Vale? Salimos al monte, hacemos cosas mal, ¿vale? Pero como no tienen consecuencias, consideramos que lo hemos hecho todo bien. ¿Vale? Sí, sí. Hay que hablar con la gente con la que salimos porque así descubriremos, ¿no? Si hay errores, si todo el mundo está contento o no. Ahí está. Yo me refería un poquito a lo que hablabas en la última charla que estuve tuya, de que lo que tú dices, ya no hace falta un guía o tal, sino aquellas típicas salidas con amigos, Uh-huh. en el caso que pase algo, que aquí todos somos muy amigos y las familias son muy amigas, hasta que pasa algo. Sí, Y sí, sí. luego siempre se busca un responsable o quien pueda tener más responsabilidad. Uh-huh.
Vale, Y como hay mucha gente conectada de montaña, compañeros míos, gente con la que sí. salimos normalmente, quería un Ujú. poquito que encauzáramos por ahí, que explicaras un poquito este tema, porque yo a veces hablo de las charlas que te he oído a ti y me Ya. miras con cara rara, de que, ¿cómo? Que si yo voy contigo, la culpa es mía. Digo, bueno, Bueno, me da igual. a ver, en el momento en el que hacemos una actividad colectiva, ¿vale? En el que ya no estamos solos, estamos con alguien, puede ser una actividad de senderismo, ¿vale? Nos vamos a dar una vuelta y entonces, bueno, es complicado que alguien sea responsable de lo que le pase a la otra persona, ¿vale? Ujú, Pero vamos a pensar en una salida de escalada, ¿vale? Tú te vas a escalar con alguien y, ostras, él tiene tu vida en sus manos y tú tienes la suya, ¿sí? ujú. Con lo Sí, cual es de entender y si vamos al caso más sencillo, ¿no? La escalada deportiva, que es un deporte pensado para caerse, ¿no? Para ir superando tus límites físicos y que está todo hecho con la suficiente seguridad como para que no pase nada, ¿vale? Entonces, todos los que vamos a hacer escalada deportiva asumimos que nos podemos caer, ¿sí? perfecto. Asumes que hay una opción de que te caigas y te hagas daño porque te has pasado la cuerda mal y te volteas. O porque al caer das con el tobillo, pisas con el tobillo mal, impactas con el tobillo mal en la pared y te lo torces el tobillo. Mil cosas, ¿vale? Pero tú a la vez que asumes que te puedes hacer daño, asumes que tu compañero te está asegurando correctamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú asumes que te puedes caer, te caes y tu compañero está con 4 metros de comba hablando con los de la cordada al lado, eso es lo que no asumías tú. Y ahí pasas de que, ostras, me he caído, me he torcido el tobillo o me he partido el tobillo, pasas a que te has caído 4 metros y la lesión puede ser más gorda, Sí, claro. ¿vale? Con esa lesión más gorda, claro, pues, ostras, en el hospital no pasa nada, ¿no? Ay, joder, hostia, qué putada, que no sé qué, no sé cuánto. Jodes un calcáneo, ¿no? Y a una semana no pasa nada, 2 semanas, todos estamos aquí más o menos tolerándolo, ¿no? Pero si estás 3 meses sin poder hacer nada, hay un día que se te cruza el cable, ¿no? Y alguien te dice, Sí, oye, pues y si tal, mira a ver si el otro tiene seguro, porque esto, porque encima te pueden echar del curro, o eres tía y dejas de ganar pasta porque no puedes currar, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata tanto de culpar a alguien como de indemnizar a esa persona que se ha lesionado, ¿vale? Ocurre que esto no es automático, ¿vale? Esto no es un blanco o un negro, no es una suma matemática, ¿vale? Hay que primero ir a un juicio y que en el juicio se demuestre que alguien ha sido el responsable de ese accidente, ¿vale? Es un proceso que es complejo porque hay que ir al caso concreto, hay que ver qué ha sí, sí. pasado y sobre todo qué se puede demostrar qué ha pasado, ¿no? Y qué se ha hecho. Entonces, bueno, es más sencillo que pase en actividades guiadas, en actividades en las que hay un responsable declarado, ¿no? Un monitor de club, alguien que organiza, que convoca, y ahí es más fácil porque al final hay esa figura, ¿no? de responsable. En caso de que te vas con un amigo, ahí es más complicado, ¿vale? Es más complicado porque, bueno, hay quién es el que sabe de los dos, quién es el que era responsable del otro, si era responsable, cómo se gestiona eso, ¿no? Ahí Pero me es más preguntan, complicado. ¿cómo lo podemos Sí, trasladar vale, pues esto a ti? en el O, esquí pongámoslo en el esquí de montaña, que está muy de moda irse con el esquí de montaña y vámonos unos colegas. Bueno, como tú eres pister y has dicho que hay algún pister por ahí, lo voy a pasar primero al tema del esquí alpino, ¿vale? Es muy Perfecto, fácil. hay Hay varios, unas, ¿eh? Hay hay varios por unas, aquí, hay unas hemos normas FIS, puesto. ¿vale? Hay unas normas FIS, ¿no? Que todos Sí, sabemos o todos sí, deberíamos saber. Las estaciones deberían de encargarse mucho deberíamos. más de publicitarlo, ¿no? En el que es un código de conducta. Y ahí Muy nos bien. dice una cosa clarísima que nos dice es que tenemos que ir a la velocidad a la que seamos capaces de controlar lo que tenemos en nuestra vista. Ujú. Así de sencillo. Con lo cual, el tema de colisiones, ahí está muy claro. Y encima ya cuando dice que el que va por debajo tiene prioridad, ¿no? Porque tú el que estás arriba eres el que lo ves, pues ahí está claro. ¿Cuál es el problema? Demostrar eso. Sí, claro. ¿Eh?
o llevas la GoPro encima o tienes testigos, etcétera, etcétera, para poder demostrarlo, ¿no? Es complicado. Y la otra pregunta que decías en cuanto al esquí de montaña, bueno, pues el esquí de montaña requiere, a ver, vamos al famoso triángulo mágico, ¿no? Sí, Condiciones del terreno, o sea, terreno, grupo y las condiciones de la meteo, ¿no? Digamos, de la nieve y de la meteo, ¿vale? A la hora, sí. si yo voy a sacar a unos amiguetes a esquiar, a hacer esquí de montaña, bueno, tendré que valorar cuál es su nivel técnico, ¿vale? Su nivel técnico y su nivel físico, ¿sí? Sí. Vale, ¿a qué terreno los voy a meter? Y ahí podemos entrar si terreno simple, terreno complejo, tal y cual, ¿vale? ¿Y en qué condiciones de meteo y qué condiciones de nieve les voy a meter? ¿Vale? Teniendo eso claro, ajustas. Yo valoraría una cosa más. Íñigo, ahora ahí te hago un apunte, que estuve en una charla del guía que hizo todo el vídeo de Vaqueira y me Ujú. hizo una pregunta que me hizo un fuera de juego tremendo. Y que preguntó, pues vale, cuando sabemos todo esto, ¿quién da una mano por confiar su seguridad con los que van? Claro, ahí, Resumiendo, si ahí pasa algo, ¿cómo? O sea, yo estoy seguro de que la gente que va conmigo va a saber reaccionar y van a saber lo claro, que tienen que hacer. es que esa es cuando hablamos, ¿no? Ese triángulo famoso, cuando dices grupo, no solo si vas dos, si vas tres, si vas cuatro, ¿vale? Es que cuando dices grupo, la primera pregunta sería, vamos a dar por supuesto que todo el mundo lleva el material mínimo Hombre, sí, imprescindible, ¿vale? Entonces la segunda pregunta es, ¿quién sabe utilizar ese material? ¿Vale? Y esa pregunta que nos tenemos que hacer los que salimos a esquiar es, ¿yo me arriesgo a ir a esquiar, ¿no? A hacer esquí de montaña con alguien que no va a poder sacarme en caso de que pase algo? ahí voy, ¿No? ahí voy. Entonces, Eso, si la, res- si la de todas respuesta es maneras, no, ¿sí? Dime, sí, dime, de Dani. todas maneras, resérvatelo un poquito, porque los últimos 5 minutos te voy a pedir que hagas como en Puchardá. Hagas una tanda de esas que hiciste de preguntas al público, que estábamos todos sentados, todo el mundo quería preguntar y la gente empezó a hacer así, 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 hasta que allí desapareció todo el mundo. De, increíble. Bueno, Increíble cómo una sala se va haciendo chiquitita con unas simples preguntas. Así, pam, lo pam, que, cada 15 ostras, segundos va soltando. tendría que ir a por la charla para saber qué preguntas hice. Acabas de poner un aprieto interesante. No, no, simplemente preguntas lo que tú decías a la hora de salir a montaña. Claro, Empezaste con eso. sí, no, no. ¿Quién está seguro de con la gente que va? ¿Quién está seguro de llevar la mochila completa? ¿Quién es? Y bueno, aquello fue espectacular. Pero bueno, va, sigamos que Claro, esto te lo dejaré al final, va, para que hagas un venga, poco de concienciación. Que en eso eres genial. vale. No, Entonces, eso, bueno, en lo que estábamos, dale. que eso, que al final, si tu respuesta es no, es decir, no quiero salir con alguien que no vaya a poder, ya no digo rescatarme, ayudarme en un rescate, ¿vale? Plantéate dónde te metes, Oh, ¿no? ya ves. ¿Con qué gente y en qué terreno? ¿Vale? Eh, lo que decimos, ¿no? O el gran problema que hay con el esquí de montaña actualmente. ¿Por qué sale todo el mundo en entorno de estación? Las modas, Bueno, las modas es que la gente tenga esquís de montaña, ¿no? Pero ¿por qué salen ahí? Porque vienen de ahí. Es el terreno conocido, es donde consideran que tienen una salida y un acceso más sencillo, es donde dicen, bueno, si me pasa algo, está aquí la manada, va a ser más sencillo, ¿no? Es un terreno que dicen, bueno, me van a ver, que no tengo que pensar, no tengo que buscar con el mapa, porque por aquí está un montón de veces, ¿no? Con el Fortnite. Entonces, es muy esclarecedor lo que está ocurriendo, ¿no? Con el esquí de montaña, el hecho de que salga mucha gente, bueno, pues es como pasa con las carreras de montaña, con el triatlón, ¿no? Pero el por qué toda esa gente está en entorno de estación. sí, sí. ¿Qué? Eso lo dice un tocayo tuyo que me has mandado este año a trabajar aquí conmigo,
siempre dice lo mismo. Aquí, mucho rando, pero cuando salgo al monte no hay nadie. Claro, claro, vale. Está claro que hay gente que lo que busca es entrenar, ¿no? Y necesita ese tipo de itinerario, ¿no? Terreno pisado, terreno seguro. Pero el que tiene toda la mañana del sábado, toda la tarde del domingo, toda la mañana del domingo para hacer actividad y sale por pistas, hace un piquito y vuelve a pistas, ¿por qué hace eso? Porque está solo, porque no tiene nivel físico, porque no tiene nivel técnico, porque se considera que ahí está todavía protegido. Ujú. Está para un estudio interesante. Mira, me preguntan si alguna vez has dicho no a un cliente. A un cliente no, pero a gente, a compañeros del club sí. A gente de club, con el club con el que salía, pero ya no, en Zaragoza, y que cuando he sido responsable de actividades sí que ha habido gente que le he dicho que no. Y otras veces lo que he hecho ha sido que en función de la gente que había, cambiar la actividad. Ajá. ¿Vale? Bueno, Las reconducir. personas, sí, las personas nunca son el problema, ¿no? O muy rara vez son el problema. El problema es el terreno Ajá. donde metes a esas personas. Ahí está, claro. No hace falta ¿Vale? decir un no, sino reconducir la situación. Como Claro, guía, es lo que hablabas antes, es la eso es, ¿no? historia Hay que tirar de de un recursos guía. y eso es, ¿vale? Buscar la manera en la que, bueno, esa persona no sufra, esa persona no vaya a suponer un problema, ¿vale? Meterte en un sitio en el que tengas controlado, donde sepas que tú vas a poder ayudarle, ¿vale? Donde tengas un ratio en el que sepas que vas a poder tenerlos controlados. Ujú. Lo que está claro es que, a ver, lo del esquí de montaña está empezando a ser un problema, o quieren sacar normativas, o quieren sacar historias, pero yo creo que vamos, que es lo de siempre, que si fuéramos un poco más cívicos o la gente respetara un poco más, igual no habría que llegar a esos extremos. Claro, pero ¿quién educa a la gente? ¿No? Y el problema, ahora que el esquí alpino, ¿no? El esquí en pistas está consolidado, ¿vale? El problema son los del esquí de montaña porque han entrado en ese terreno, ¿no? Pero, ¿quién te dice que son más seguros los que están esquiando alpino? Son más seguros que Ujú. los que están yendo Ujú. ¿no? Con los esquís de montaña. Sí, ¿Vale? sí. Y tú lo sabes bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner unas normas de convivencia, ¿vale? Pero es que esas normas de convivencia también están para el esquí alpino y no se cumplen, ¿no? Esas normas FIS También, también, que hemos también, comentado también. antes, Sí, ¿no? sí, Entonces, toda la razón. no, ahora la culpa es del esquí de montaña. Bueno, ¿la culpa de qué? Yo cuando hice, ya hace unos años, esperamos, un estudio de accidentalidad en estaciones que hice y no había un solo accidente, una sola colisión con un esquiador de montaña. Entre esquiadores y alpinos sí que había un montón en Sí, estación, yo ¿no? tengo que decir que aún no he recogido ninguna, ¿eh? Yo por mi Habría que parte tengo que decir actualizar, ¿no? Por esa afluencia nueva que hay, pero es verdad que a mí una cosa que es muy tonta, ¿no? Pero cualquier empresa de turismo activo, cualquier guía, lo primero que hacemos cuando tenemos unos clientes es darles una charla, ¿no? Hablamos con ellos para ver quiénes son, qué quieren, qué buscan, por qué están aquí, ¿no? Les cuentas un poco, que ya les das esa información previa, pero les das información de los requisitos físicos de la actividad, de los requisitos técnicos, hablas de normas de seguridad, pero eso en una estación de esquí no pasa. En una estación de esquí no. compras el forfait y nadie te dice nada. Sí, te dicen que hace sol, que visibilidad máxima y que 80 kilómetros abiertos y que nieve polvo dura. Y no te dicen nada Antes más. creo que había un papelito de aquellos de si lo quieres coger bien y si no también donde estaban las normas FIS, Pero, creo. pero fíjate que ni siquiera te dicen nada el día, ¿vale? Peligro de aludes, 1. Peligro de aludes, 4. Y no cambia nada. Un día que hay 1000 Sí, en la sí. estación y un día que hay 10.000 en la estación y tampoco cambia nada. No, No puede ser. no, Son, no, son, son son cosas entornos, son condiciones totalmente específicas. diferentes, ¿no? Y la gente tiene que
actuar en consecuencia de ¿qué tengo que darme? ¿Una vuelta por toda la estación para ver qué hay y entonces ya soy yo esquiador consciente de lo que tengo? ¿O esa información me tendría que venir dada previamente? Sí, sí, sí. No, no está clarísimo. Pero te preguntan cuál ha sido la situación más complicada con clientes que has vivido en la montaña. ¡Oh! La ¡Oh! situación más complicada con clientes. Bueno, afortunadamente la verdad es que, bueno, yo creo que tormentas y lluvias, alguna nevada de estas de verano que te cae un palmo, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el trabajo del guía de media montaña es un terreno bastante controlado. No pasaría diferente, ¿no? Algo en el terreno de alta montaña o terreno de barrancos, ¿vale? Pero no, con clientes al final el mayor problema es la gestión, ¿vale? Eh, Ya. es meteo y sobre todo Lo el que, ajustar. supongo que lo que te decían aquí antes, tener siempre lo que tú decías, el plan Sí, B. sí, mira, y pensando, la situación más complicada que he tenido con clientes ha sido estos inviernos que no hay nieve Ujú. y vas con raquetas y el terreno no está para raquetas, Ya. está para crampones. Vale. Sí, y no tienes ningún problema, pero son esos momentos en los que dices, bueno, es que no, la actividad tal como vamos no va a ningún sitio, nos damos la vuelta, Muy ¿no? bien. Pues sí, digo, ya te dije que pasaría volando porque nos quedan 5 minutos y esto se nos corta Bueno, porque tú y yo no podemos estar horas. Porque vaya dos, sí, podemos sí, estar sí. horas. Bueno, Vamos, yo oye, va a ahora haber 15 días más de esto, o sea que... yo te apunto rápido para otra porque yo encantado. Pero va, ahora sí, te Claro. lo pido yo. Dales, ahora para despedirnos, aparte de despedirte de la gente y tal, haz una Ujú. rondita de estas de preguntas para que la gente se conciencie un poco. De estas, para ver, para que recapaciten, para decir, hostia, esto que me ha dicho este tío, yo lo llevo, esto pues no me lo había planteado, que tú de esto sabes mucho. Vale. Va, Joder. ponte A serio, ver, así tipo sí, lo lo que pasa es que... radio y No, arranca con bueno. la de preguntas, va. A ver, es sencillo. Y además, mira, tenemos la suerte de que nos lo dice el Código Civil, por lo menos abajo vuestro de Andorra. Hay que tener muy claro con quién vamos, ¿vale? Y dónde vamos. Esa es la regla básica, ¿vale? Veía por ahí una pregunta, oye, ¿cuánta gente? ¿Con cuánta gente estás dispuesto puedes manejarte? ¿Vale? Y ya no es Ujú. con cuánta gente puedes manejarte, es con cuánta gente eres capaz de prestar el mismo servicio al primero de la fila que al último, ¿vale? Ajá. Esa sería una muy interesante, ¿no? Eh, dos, ¿qué es capaz de aportar la gente, ¿vale? A esa actividad, en esa actividad, ¿no? ¿Vale? Si esa actividad es 100, ¿vale? La gente que puede poner 50, 30, 70, 80, ¿vale? Porque el que puede poner 80 va a ir bien, pero es que el que solo puede poner 30 va a ir muy jodido. Sí, Y el que puede claro, poner 150 también va a ir aburrido. ¿Y qué hacemos cuando nos claro, aburrimos? Pensar maldades sí. y Y distraernos y... quitar la atención, sí, señor. ¿Vale? Entonces, son dos cosas que son súper importantes, ¿vale? El a qué nivel, el intentar... Bueno, muchas veces los guías, por ejemplo, el grupo nos lo dan y la actividad es esta, ¿no? Entonces, bueno, como la actividad no la puedo modificar muchas veces, o no la puedo modificar en todo, lo que tengo que hacer es modificar la actitud de la gente, ¿vale? Tengo que ir más lento, tengo que madrugar más, Ujú. tengo que Muy bien. evitar determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a la hora del terreno, bueno, pues tenerlo muy claro. La de la famosa frase esa de los experimentos con gaseosa, ¿no? Pues eso, los experimentos los haces tú, tú mismo, no los haces con gente, ¿no? Los, los inventos los haces contigo o con tus amiguetes. Entonces, eh, ¿qué terreno, qué condiciones, qué características tiene, qué material hay que llevar para ese terreno?
¿vale? Yo, por ejemplo, una cosa que tengo clarísima es que mucho del trabajo que hago en verano podría ir con zapatillas de terreno sencillo, pero llevo bota, ¿vale? Hay que dar. Porque me pego todo el verano así y no puedo tener un problema. No puedo joderme un Exacto. tobillo, porque joderme un tobillo es joderles la actividad a los clientes y probablemente puede ser joderme mi verano, ¿vale? Ujú. Eh, ¿Qué llevas en la mochila? Lo que necesitas y 3 o 4 más, cosas más, ¿vale? Porque siempre es factible que pase algo, ¿vale? Y no, el que pase algo no es material de curas, no es material de reparación, ¿vale? Es tener capacidades, conocimientos, demás, ¿vale? Para el sitio donde te vas a mover, ¿vale? Joder, es que igual te acuerdas tú más algunas de las preguntas que, No, que no, tanto no, te fue así. impactaron, ¿vale? Y la gente se iba achicando, sí, sí. No, Y no, luego, yo pues creo que que hay que ser claro cuando vamos en grupo de colegas, ¿no? Pues esa pregunta, ¿no? Que hacíamos antes con el tema del esquí de montaña, es, vale, te vas con esta persona porque te cae guay, tenéis la misma intención de hacer esa actividad, tal, ¿vale? Pero ¿qué capacidades tiene esa persona para salir de un problema? ujú. ¿Vale? Es Yo decir, creo que eso es básico. Oye, esa Íñigo, persona que tengo escribe, que despedirse porque queda un minuto. pues Yo nada, voy a proponer, porque veo que la gente la tienes aquí enganchadísima, de que vuelvas otro día, porque aparte de que a mí me encanta, aprendo un montón sí, y lo voy a proponer porque veo que los tienes aquí a todos enganchadísimos. Vamos pues los oye, guías, los pisteros, tienes a la gente a tope. Así que bueno, de momento encantado, será un placer. te despisto, despistado soy yo ya. Te despido y hablaré con la gente de Ordino Argalasca para que te volvamos a tener aquí, ¿vale? Vale, Un placer. perfecto, un placer, será un gustazo. Vámonos. Muchas gracias a todos, Venga, chao. amigo. ¡De ánimo! Chao. Pues vamos, yo creo que impresionante y que tenemos que aprender más. Voy a pedir a ver no sé, a quien le haya gustado que mande un mensaje a Ordino Arcalasca y si sois bastantes, somos bastantes, nos lo volverán a traer. Yo encantado de volverlo a llamar y que nos vuelva a dar caña a todos, porque este tío es un fenómeno. Y podéis preparar preguntitas y lo apretamos un poco más. ¿Vale? El que lo quiera volver aquí, que mande un mensajito a Ordino Arcalasca. Hasta mañana. Chao.